cordial saludo a cada uno de ustedes. Una vez más les agradezco que me estén acompañando y, como siempre, estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Seguimos con la carta de Primera de Pedro. Vamos a ir al capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y voy a leer yo este pasaje que dice así. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Señor, bendiga su palabra. Vayamos a Dios en oración. Padre, gracias, Señor, te damos en este día por darnos una oportunidad de poder venir a tu palabra. Señor, sabemos que el tema de hoy es un tema, Padre, que obviamente no es fácil de tocar. Vivimos tiempos en los cuales nuestra cultura, Padre, ha cambiado, nuestra cultura reacciona de una manera negativa, pero tu palabra, Señor, es eterna, tu palabra permanece para siempre. Te pido por el matrimonio, te pido por el esposo, la esposa, los hijos, que nos ayude, Señor, a entender la importancia de sujetarnos a ti el uno al otro. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, hoy, como dije anteriormente, vamos a continuar con el estudio de la carta de Primera de Pedro. Y el tema seguimos con el tema de la sumisión y obediencia a las autoridades dadas por Dios. Esta es la segunda parte. Todos nosotros, los seres humanos, por naturaleza, nos cuesta sujetarnos a nuestras autoridades. Sea, como he dicho, en la familia, sea en la iglesia, por los pastores, los líderes, sea en el gobierno, sea en nuestro trabajo. En otras palabras, el pecado que se manifiesta en nosotros en manera de rebeldía, este pecado nos lleva a no querer sujetarnos a aquellas autoridades que Dios ha impuesto. Pero como cristianos es importante que cada uno de nosotros entendamos que la autoridad ha sido establecida por Dios y esto es para nuestro beneficio, como lo he dicho anteriormente. Ahora, decía yo en mi oración que vamos a tocar un tema un poco difícil. Y digo difícil, hermanos, no porque sea difícil o porque no es algo que nosotros no vamos a poder entender. Digo es difícil porque en estos días la cultura, ¿verdad?, ya no es una cultura que tiende a buscar el respeto, tiende, ¿verdad?, a apreciar lo que es moral. Tristemente, nuestra cultura está cambiando y hoy, tristemente, se aprecian más las cosas, ¿verdad?, negativas de una manera que no debe de ser, y las cosas que son buenas se desprecian. Ahora, el matrimonio es la institución más antigua que existe y obviamente fue dada por Dios a la humanidad. Y es importante, fíjese, que todos aquellos que hemos hecho nuestros votos matrimoniales delante de Dios, sigamos cultivando la relación matrimonial y como consecuencia Cristo sea honrado con nuestras vidas. Ahora, todos aquellos que somos casados sabemos que la relación conyugal puede pasar por momentos muy difíciles. Y es importante que cada uno de los cónyuges tenga la disposición de querer permanecer y hacer trabajar esa relación, cueste lo que cueste.
Ahora, ¿por qué? Porque debemos recordar que el matrimonio es una ejemplificación entre Cristo y la iglesia, entre Dios y el cristiano. En el Nuevo Testamento tenemos a Cristo, ¿verdad?, que se va a desposar con su iglesia. En el Antiguo Testamento tenemos al Padre, a Jehová, quien tomó a Israel, la nación de Israel, como su esposa. Por eso es que el matrimonio debe de ser considerado como algo serio, y tan serio como la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. La familia de nuestros días está pasando por grandes retos. Por ejemplo, tenemos el aborto, tenemos la separación, que es muy común entre el esposo y la esposa, tenemos la mala economía, tenemos los cambios culturales, decía yo, y los cambios morales, el divorcio, la revolución sexual. Todo eso, hermanos, pues afecta a nuestras familias. Y nuestros hijos, aquellos que somos padres, nuestros hijos necesitan recibir modelos que les provean de esos valores morales que el mundo no provee, que el mundo carece. Y el padre, como líder, es la persona que ha sido llamada por Dios para que pueda, ¿verdad?, modelar y junto con su esposa proveer de estos valores. Por eso es algo que es importante. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los deberes de la esposa cristiana para con su marido? ¿Y cuáles son los deberes del marido cristiano para con su esposa? Este es un argumento que vamos a estar estudiando en estos versículos, en este pasaje. Y debemos pues recordar, mis hermanos, que desde el capítulo 1:13 al capítulo 3:12, este pasaje nos habla sobre nuestra devoción hacia Dios. Y si un hombre y si una mujer quieren honrar a Dios con su vida, es entonces importante que ellos, ¿verdad?, empiecen, el hombre a sujetarse a Dios y la mujer a sujetarse a Dios y a su marido. Es algo que vamos a tener que estudiar. Entonces, pues primeramente hoy vamos a ver, ¿verdad?, la importancia o el estar en sumisión a su marido. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Ahora, es uno de los grandes retos en el día de hoy, en nuestros tiempos, la sujeción de la mujer al marido. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad actual, la sujeción de la mujer es vista como algo que es anticuado. Es algo que es visto como algo que sea fuera de tiempo, algo que va en contra del feminismo. La cultura, mis hermanos, no lo ve como algo ya válido. Y aún, tristemente, muchas mujeres cristianas lo ven con resentimiento. Y la pregunta que muchas mujeres se hacen es, ¿por qué tengo que sujetarme a un hombre que es insensible? Un hombre que no entiende que yo también trabajo, que yo también aporto al hogar, que cuido de mis hijos, los educo. ¿Por qué una mujer entonces debe de estar sujeta a la autoridad de su marido? La palabra de Dios ha ido muy lejos al declarar que las esposas deben de estar sujetas a sus maridos. ¿Ha cometido Dios un error dentro del orden de la familia? Ahora, para que el cristiano que ha madurado, el cristiano que está madurando, el cristiano que está en la palabra de Dios, sabemos que eso no es así. Sabemos, mis hermanos, que el problema no está en lo que Dios nos ha dicho, sino en nuestra comprensión de lo que Él ha dicho, o en otras palabras, el que no querer aceptar lo que la palabra de Dios nos dice y que Él quiere que usted y yo hagamos. Fíjese que cuando una mujer reacciona al mandato de Dios de una mala gana, lo hace porque, repito, no está entendiendo lo que Dios está comunicándole. O simplemente no está dispuesta, ¿verdad?, a entregar su vida completamente a Dios. Por eso es importante, mis hermanos y hermanas, que aprendamos estos principios.
Ahora, ¿qué quiere decir cuando dice aquí, asimismo vosotras mujeres estén sujetas a vuestros maridos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Significa esto una sujeción, lo que podríamos decir dictatorial? O sea, que una mujer debe de sujetarse, de someterse a un tirano. Y ahí es donde también el mensaje se enfoca a los maridos. Cuidado con aquel hombre, ¿verdad?, que quiere tener un control total de la vida de la mujer, de la esposa. ¿A dónde vas? ¿Y qué te vas a poner? O sea, el hombre, mis hermanos, dice la palabra de Dios que la mujer fue hecha, ¿verdad?, para que complementara lo que el hombre le faltaba. La palabra de Dios dice que la sacó de Adán, le quitó una costilla y hizo a la mujer. Y cuando dice que le quitó una costilla, la hizo para que fuera su compañera. Entonces, no estamos hablando entonces de que, ¿verdad?, el hombre debe de ser un tirano, la mujer debe de sujetarse a un tirano, que una esposa debe de sujetarse o someterse a las demandas de un marido, ¿verdad?, que en cierta manera se comporta como una bestia. O sea, un hombre que es violento, un hombre, ¿verdad?, que la golpea, un hombre que abusa de ella físicamente. Eso obviamente es incorrecto. Dios está en contra de eso. Nos dice que una esposa debe de ser esclava o estrado del marido. En otras palabras, que el marido trate a la mujer como que fuera un tapete. Hermanos, tampoco. Eso es incorrecto. Que una esposa debe de servir a su marido como que fuera su sirvienta. O sea, que la mujer fue hecha para que haga los quehaceres de la casa solamente. No. Ahora, yo admiro y siempre, ¿verdad?, le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, las mujeres tienen una función grandiosa en el hogar. Y las mujeres, mis hermanos, hacen de sus hogares, ¿verdad?, grandes lugares donde uno puede, obviamente, ¿verdad?, tener paz, tener tranquilidad, una comida, un hogar agradable, las flores. O sea, todo eso es algo maravilloso. Y la mujer lo hace porque ama a Cristo. La mujer se sujeta a su esposo porque ama a Cristo y porque quiere aplicar los principios de la palabra en su vida. Recordemos pues entonces que la mujer, mis hermanos, no debe de ser tratada como una persona que es inferior a su marido. Dice en el libro, en el versículo 7, dice que la mujer es coheredera de la gracia de la vida. O sea, espiritualmente está la mujer y el hombre están al mismo nivel espiritualmente. Pero mientras estamos en esta tierra, Dios ha impuesto autoridades. Y la mujer debe estar sujeta a su marido. Eso es lo que dijo la palabra. Y el marido debe estar sujeto a Dios y a sus autoridades. Entonces, la palabra de Dios aquí nos habla pues que tenemos que tener cuidado. Y que la autoridad que Dios nos ha dado, en este caso al marido, es para que forme carácter. Y la sujeción de la mujer a su marido, ¿verdad?, es para que él provea de protección, que el marido sea de guía, que el marido sea una persona que edifica a su esposa y que esto sirva de testimonio en cuanto al plan de Dios para el matrimonio en la humanidad. ¿Por qué? Porque el plan de Dios siempre va a trabajar, el plan de Dios siempre funciona. Y eso es algo que Dios, ¿verdad?, honra y ayuda en las familias. Ahora mire lo que dice el versículo: para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. En las iglesias cristianas es muy común que muchas mujeres estén casadas con maridos que son inconversos. Y ahí la pregunta. Muchas mujeres me han preguntado: pastor, ¿entonces debo de dejar a mi marido si no es cristiano? No. En las predicaciones que he dado, usted puede regresar, puede ir ahí a estudios que he dado anteriormente. Y en 1 Corintios, si usted recuerda, tuvimos un estudio, 1 Corintios capítulo 7.
y nos dice, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 7, 10 al 16. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. O sea, que es importante que permanezcan juntos siempre y cuando sea posible. O sea, la esposa o viceversa, si la esposa tiene un marido que no es creyente o el marido tiene una mujer que no es creyente, dice que no se separen. Deben de casarse en casamiento. Ahora, siempre y cuando cualquiera de los dos, el esposo o la esposa que no es creyente, esté dispuesto. Dice, ¿por qué? Porque el cónyuge, el marido, la mujer, en este caso, si la mujer tiene un marido que no es creyente, él va a influir en la pareja, en su esposo, para que pueda venir a conocer del Señor Jesucristo. Y ahí se nos habla, en ese pasaje dice que el matrimonio es santificado. Ahora, santificado, mis hermanos, quiere decir que la fe del creyente hace que el marido y los hijos, ¿verdad?, sean aceptados por Dios. No quiere decir que van a ser salvos. Si la persona, el individuo, la mujer o el hombre que no es creyente no toma una decisión de confesar sus pecados, pues obviamente no va a ser salvo. Pero lo que está diciendo es que Dios aprueba ese matrimonio, que Dios trae bendición tanto al marido como a los hijos. El cónyuge, que es cristiano, en este caso, si la mujer se sujeta a su marido, va a influir en los hijos de una manera que espiritual, de una manera moral. Entonces dice que si los hijos, mis hermanos, no fueran bendecidos por Dios, serían hijos ilegítimos. Pero fíjese que cuando el individuo, cuando la persona desea y quiere, ¿verdad?, hacer trabajar las cosas, pues Dios bendice. Por eso es importante, hermana, cuando Dios nos dice que sean sujetas a sus maridos, para que sean de bendición, para que sean de ejemplo, es para que los avergüencen. Y cuando digo los avergüencen, cuando ellos tienen mala actitud, avergüencen a sus maridos. Pero si la mujer se pone al tú por tú con el marido, si la mujer se pone, ¿verdad?, a demandar sus derechos y no le da respeto al marido, no hay testimonio y no hay conversión. Y el marido, en vez de querer buscar a Dios, él va a querer apartarse porque él sabe que la mujer no está sujetándose a la palabra de Dios. Ahora, dice el pasaje que si el marido o la mujer no cristiana se quiere separar, bueno, dice que se separen. Dice, en tales casos el hermano o la hermana no están bajo servidumbre. A los casados instruyo no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? El divorcio, la separación, el divorcio es algo que Dios no, ¿verdad?, se pone, no acepta. Es algo que Dios, ¿verdad?, sabe que destruye a la persona, a los hijos. O sea, hermanos, trae destrucción. Pero por eso debemos de buscar la paz. El punto es que Dios quiere que estemos en paz. Si es imposible vivir con una persona, pues dice, tenemos que buscar separarnos. Ahora, dice la palabra, porque el marido, la persona, en este caso, va a ser bendecido a través del testimonio, ¿verdad? Es lo que leíamos en el libro de 1 de Pedro. Ahora, dice el versículo 12, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea que la mujer, mis hermanos, debe de vivir una vida pura o casta. Eso quiere decir que la mujer, mis hermanos, debe, ¿verdad?, buscar la pureza moral. La mujer tiende a pensar que es más espiritual que el hombre. Si usted observa en las iglesias de nuestros días, es muy común ver que hay más mujeres en las iglesias que hombres. Ahora, no es que las mujeres
son más espirituales que los hombres, sino que, mis hermanos, la mujer encuentra más propósito en la iglesia. La mujer tiende a ser social. La mujer tiende, ¿verdad?, a encontrar, a ser más sociable. Ahora, ahí es cuando la mujer, mis hermanos, tiene que entender, pues, que tiene que vivir una vida moral, una vida pura, casta. Y la necesidad de la pureza moral en la vida de la mujer es también necesaria. Hoy, mis hermanos, como decía yo en el principio, o sea, la cultura ha cambiado y hoy la mujer, antes, ¿verdad?, era muy raro ver a una mujer que se iba al bar, que me entiende, que se dejaba su hogar. Hoy es muy común ver a las mujeres que se van, ¿verdad?, a los clubs nocturnos, que se van, ¿verdad?, a los bailes, que se van a tomar con sus amigos, con sus amigas. O sea, todo eso, mis hermanos, causa obviamente serios, graves problemas en el matrimonio. Pero nosotros no estamos hablando de mujeres inconversas, estamos hablando de mujeres creyentes. Y la mujer entonces dice ahí, debe, de la misma manera que el hombre, buscar guardar sus ojos. Debe, ¿verdad?, de tener cuidado con lo que está viendo. La mujer tiene, cuando está viendo la televisión, las novelas, programas, ¿verdad?, donde hay desnudez, programas donde hay malas palabras, programas donde las novelas roban al marido, o sea, tramas, mis hermanos, que no edifican. No solamente eso, mire, películas, ¿verdad?, que, mis hermanos, tienen muchas malas palabras y tienen escenas sexuales que, obviamente, mis hermanos, dañan la mente, dañan el corazón. No solamente eso, pero hoy en nuestros días lo que tenemos, las redes sociales. Las redes sociales, mis hermanos, están llenas de cosas, obviamente, que están bien, pero hay cosas que están mal. Y al igual que el hombre, la mujer debe de cuidar, ¿verdad?, de la pureza moral. Y debe de buscar, dice aquí, ¿verdad?, que su conducta sea no solamente, ¿verdad?, pura, pero respetuosa. Una conducta casta y respetuosa. O sea, el respeto que la mujer debe de tenerle a su marido. No porque le tiene miedo, no porque el hombre es superior, hermanos. Esa es otra mentira, ¿verdad?, que se nos ha enseñado. Recuerden, tanto el machismo como el feminismo han dañado, ¿verdad?, al hombre, han dañado a la mujer. El hombre que cree que porque es varón es superior, está mal. Y la mujer que cree que la mujer debe de competir con el hombre porque tenemos derechos. O sea, el feminismo, mis hermanos, también, ¿verdad?, afecta al matrimonio. Hay más independencia. Y fíjese, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo de una manera en la cual, ¿verdad?, ellos vienen a tomar un lugar, una posición en la cual Dios diseñó para que juntos pudieran crecer a la familia. Dice el versículo 3, vuestro atavío sea el externo, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Ahora, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué es lo que nos dice aquí la palabra? Vivir, mis hermanos, una vida, ¿verdad?, en la cual la mujer no se viste para llamar la atención. No estamos diciendo que la mujer, ¿verdad?, ande con el mandil toda la vida, que la mujer ande sin peinarse. Sí, no, hermanos, la mujer debe de buscar, ¿verdad?, estar presentable como el hombre, pero su énfasis, fíjese, lo que nos quiere decir este pasaje es que ella no se viste para llamar la atención de los hombres. La palabra adornar, ¿verdad?, significa que su vestimenta y la manera en que se peina, ¿verdad?, no es para que ella
sea el centro de atención, como vemos, ¿verdad? En Hollywood, vemos los grandes artistas. No, mis hermanos. Sino que la mujer debe de tener cuidado, recato en la manera que se viste. Y lo mismo el hombre. Pero en este caso no se viste. Dice, y fíjese, no solamente es la vestimenta, pero la manera en que la mujer camina. La manera en que la mujer se mueve. La manera en que la mujer, ¿verdad? Se comporta en público. Hermano, yo entiendo. Fíjese que la mujer, uno de los quejas que la mujer siempre ha tenido es que el hombre tiene ojo malo, ojo sucio. Y no lo voy a negar. O sea, el hombre fue hecho, la mujer fue hecha para que Eva fue hecha para que Adán disfrutara de su mujer. Y eso es lo mismo. Ahora, por causa del pecado que entró en el jardín de Edén, ¿verdad? Se ha distorsionado. Ahora el hombre tiene malicia. El hombre ve el sexo opuesto como de una mala manera. Estoy de acuerdo en eso. Pero fíjese, la mujer también tiene la responsabilidad de cuidarse y de no hacer tropezar, de no hacer caer a aquellos que están a su alrededor. Por eso dice que debe tener una conducta casta, respetuosa, y su atavío no debe ser, ¿verdad? No está diciendo que usted no se puede poner una cadenita, se puede poner una pulsera, un anillo. No está diciendo eso. Es simplemente que su físico, mis hermanos, no es más importante que el interior. Fíjese que lo interior es más importante. Las virtudes que una mujer desarrolla, las virtudes que una mujer, ¿verdad?, modela, son más importantes. Porque dice, el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Fíjese, afable, una mujer, mis hermanos, que constantemente está al tanto de su hogar. Y apacible, ¿verdad? Es que es tranquila. Una mujer que no es peleonera. Una mujer, mis hermanos, que quiere honrar al Señor Jesucristo. Dice, así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Fíjese que aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que, hermanos, el respeto, el tener, ¿verdad?, una buena disposición, el ser amable, la misericordia, el amor. Esos son, ¿verdad?, hábitos, virtudes que no pasan de moda. El respeto, el darse a respetar, eso no es algo. Y es lo que está diciendo aquellas mujeres, en este caso como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser sus hijas, si hacéis el bien, sin tener que ninguna amenaza. Ahora, está hablando, mis hermanos, de una manera espiritual. La mujer, ¿verdad?, creyente viene a ser de una manera espiritual hija, ¿verdad?, de Sara, en el aspecto que así como Abraham, por medio de la fe, somos hijos de Abraham, por haber confiado en Cristo Jesús. La mujer, pues, cristiana, debe de querer honrar al Señor Jesucristo para construir un testimonio fuerte, un testimonio, fíjese, de que ella ama al Señor y que si ella está sujeta a su marido es porque quiere honrar y glorificar al Señor Jesucristo. Dice el pasaje, adorna o viste su corazón con el espíritu humilde y apacible o pacífico. Hermanas, créanme, hay una gran necesidad en estos días, en estos tiempos, de que la mujer no se sienta, ¿verdad?, que vale menos, porque tiene que sujetarse a lo que la palabra de Dios. Usted
va a recibir un gran premio. Usted va a ser, ¿verdad? Dice la palabra, es coheredera de la gracia. Dios le permite, ¿verdad? Una igualdad espiritual. Pero eso es hasta el fin de los tiempos. Mientras estamos aquí, hay necesidad. Ahora, la próxima semana vamos a estudiar la parte del hombre. Ahorita estoy hablando a la mujer, pero también el hombre tiene una gran responsabilidad. Y la próxima semana vamos a analizar eso. En conclusión, recordemos pues entonces que las mujeres cristianas deben de concentrarse en adornar que sus corazones, sus espíritus, de una manera que mansa, de una manera humilde. Eso es lo que nos dice el pasaje. Eso fue lo que hicieron las mujeres. Y lo que han hecho millones de mujeres durante la historia del cristianismo y del judaísmo. Sara, como decía yo, es la madre espiritual de toda mujer cristiana. Y se sujeta a su marido porque ama al Señor Jesucristo. Ahora, esto, mis hermanos, no es algo nuevo. Las mujeres santas siempre se han sometido a Dios, se han sometido a sus maridos, porque confían en Dios, aman a sus maridos. Las mujeres santas, mis hermanos, confían más en Dios que su apariencia externa. No importa que no tenga un gran peinado, no importa que no tenga joyas, no importa que no tenga, ¿verdad?, una bolsa de marca. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres que aman a Cristo, que aman a Dios, cuando confían en el Señor Jesucristo, confían más en esa belleza interior que en lo exterior. Y quieren hacer funcionar sus matrimonios. Respetan y aman a sus esposos, aman a sus hijos, porque quieren, ¿verdad?, que Dios las use. Miren lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 31:30. Dice: engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Sabemos que la belleza pasa. Sabemos que cuando morimos no nos llevamos nada de nuestras joyas, nada de lo que tenemos en este mundo. Pero lo que sí nos llevamos, ¿verdad?, es que nuestra obediencia al Señor Jesucristo, y Él, ¿verdad?, nos va a premiar. Con eso en mente, pues, vamos a orar y ser despedidos. Padre bendito, gracias, Señor, te doy en este día. Padre, vivimos tiempos difíciles en los cuales la sujeción de la mujer al marido no es visto como algo, Señor, que debe de ser llevado a cabo. Te pido por todas las mujeres casadas. Te pido, Padre, por las hermanas, aquellas, Señor, que, Padre, tienen maridos difíciles. Ten misericordia de sus vidas, bendíceles, cuídales, protégeles. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder venir ante ti a través de tu palabra. Te amamos, te honramos y te glorificamos. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, una vez más les agradezco. Nos vemos hasta la próxima.